¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en este encuentro que hacemos con Chat Político aquí en el 30 de la TDA, en Señal U, 22 de Supercanal HD. Recuerden que estamos en www.unidiversidad.com.ar, donde además ustedes, si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer. Hoy vamos a hablar de dos temas sumamente interesantes. Vamos a estar hablando sobre mano de obra en el caso de los trabajadores rurales. Vamos a estar hablando de cuál es la situación de los viñedos en la provincia de Mendoza. Lo vamos a hacer con Mauro Sosa, que es el representante de los bodegueros y viñateros del Este, es el director del Centro de Bodegueros y Viñateros de ese sector, que nos va a dar un panorama de lo que sucede con el sector de los trabajadores, cómo es la demanda, cuál es la realidad que atraviesan ellos como productores de la zona este, cuál es la realidad que atraviesan en un contexto, como ustedes ya saben, que ha ido variando, sobre todo en este último tiempo, y más aún, por un lado, por la realidad económica, y después de la pandemia también ha marcado una tendencia. ¿Cómo es la demanda? ¿Cómo es la respuesta a esa demanda de mano de obra en estos tiempos que hoy transita nuestro país? Sobre todo porque siempre se habla de que falta mano de obra en momentos muy específicos, como por ejemplo en las épocas de la cosecha. Bueno, él es una voz experta en el tema, productor desde hace mucho tiempo y es quien nos va a estar respondiendo nuestras preguntas. También vamos a hablar de violencia hacia las personas mayores, ya sea violencia física, económica e institucional en nuestra provincia, en una realidad que también hay que decirla y hay que mostrarla, que está vinculada con números, con registros que viene llevando adelante la Organización de Naciones Unidas, la ONU, también la Organización Mundial de la Salud, y con un registro que habla, por ejemplo, en la Argentina de las personas adultas que lamentablemente son víctimas de violencia. Se viene aplicando un programa que ha permitido, por ejemplo, tener estadísticas que tratan de ser un reflejo de la realidad, pero no significa que lo sean ampliamente, y esto lo decimos porque a veces se dan situaciones de violencia que no son denunciadas ni por las víctimas ni por el entorno, ¿no? Que también eso hace que los datos sean aproximados en cuanto a las estadísticas de violencia que hay aquí en la República Argentina. ¿Qué pasa en Mendoza? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué deuda tenemos como sociedad en cuanto al maltrato de las personas mayores? Esto lo vamos a hablar con Belén Álvarez Vargas, que es la directora del Centro de Estudios de Vejeces y Envejecimiento Poblacional de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, con la cual hemos hablado en otras oportunidades y vamos a volver a hacerlo hoy porque es un tema del cual no nos tenemos que olvidar y nos tenemos que seguir ocupando. Así es que quédense ahí del otro lado porque tenemos realmente dos entrevistas muy interesantes aquí en Chat Político. No se muevan del 30 de la TDA porque ya venimos con nuestros invitados. Aquí estamos nuevamente, un nuevo bloque de Chat Político. Estamos en redes, recuerden Señal U TV en Twitter, estamos como Unidiversidad en Instagram y como Señal U en Facebook. Si ustedes tienen alguna inquietud, quieren que tratemos o abordemos algún tema aquí en Chat Político, bueno, la propuesta la pueden hacer justamente a través de esas redes sociales. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de la situación de la mano de obra en los sectores productivos, específicamente en la vitivinicultura aquí en la provincia de Mendoza, y para eso hemos convocado a Mauro Sosa, que es director ejecutivo del Centro de Bodegueros y Viñateros del Este, a quien tenemos en comunicación. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto en saludarlos. Bueno, aquí estamos para empezar un poquito a entender lo que sucede en ese sector con la mano de obra específicamente. La primera pregunta está relacionada con cómo es la demanda, cuáles son los momentos del año o las épocas del año en donde hay mayor demanda de mano de obra en el sector. Bueno, el sector tiene dos momentos importantes que demanda obra adicional, digamos, a la que tiene como personal permanente. Sí. Es en la cosecha de la uva y después cuando se abre ya, finales de mayo, principio del mes de junio, la actividad de poda y atadura, ¿no? Que se extiende más o menos hasta el mes de agosto. Esos son los momentos cúlmines. Allí se maneja a la gente con su propio personal, ¿no es cierto? Gente que ya tiene experiencia en estas tareas, que es un trabajo muy específico, que requiere ciertas competencias.
Y bueno, por supuesto que lo venimos tratando hace muchos años ya. La problemática de la escasez de la mano de obra se hace patente y se va agudizando cada año, tanto en el momento de la cosecha como en este que nos estamos refiriendo. Uh-huh. Dando como resultado entonces una problemática que no se ha acertado a resolver en la medida en que, al contrario, se han ido produciendo motivaciones o contextos en donde esto se ha agravado. Mauro, ¿y por qué? ¿Cuáles son los motivos que hacen que de pronto, a pesar de esa demanda laboral que tienen desde el sector, de pronto no encuentren la cantidad de personas necesarias para cubrir esos puestos? Bueno, si hacemos una línea de tiempo, vamos a encontrar como síntomas que se fueron revelando y que fueron quizás consolidando después algunas motivaciones más claras, más evidentes. En los últimos tiempos, a pesar de las discusiones que hay sobre el tema, sin duda alguna, que el tema de los planes sociales ha sido algo que ha afectado seriamente a la actividad. En algún momento se pensó que eran los precios que se pagaban, los salarios que se pagaban, o la poca actividad, etcétera. Y en realidad eso es relativo porque cada año es distinto desde el punto de vista de lo que el mercado da como posibilidades, ¿no es cierto? De rentabilidad, de inversión, de demanda de mano de obra, de demanda de productos, etcétera. Es un universo que podríamos desmembrar y hablar en particular y sacar una conclusión. Pero indudablemente que el de los planes sociales es algo que está ahí, está a la vista. Tengamos en cuenta que en 1997 los planes sociales empezaron en la década del 80, con 83, 84, con Alfonsín, ¿no es cierto? Con los planes, con la caja PAM, ¿se acuerdan? Sí. Y después ya en el año 2001, 2002, el plan jefe y jefas de hogar que implementó el gobierno de Duhalde, ya llevó esa cifra mucho más alta, pasando por el año 97, donde ya había más de 115.000 planes, 2002 se estiman 1 millón más o menos de planes, hasta el momento de hoy que estamos en 20 millones de planes en general, teniendo en cuenta que Argentina ha tenido 140 planes hasta hace un par de años atrás, distintos planes. Pero, por ejemplo, para ir a lo concreto, ¿dónde impacta esto? No en la asistencia, no en el espíritu de salir a asistir a aquel personal o aquellas personas que están vulnerables frente a una situación económica tan delicada como la que viene trayendo el país hace tanto tiempo. Ese no es el punto. El punto es que ese plan social debería ser un seguro de desempleo, porque empleo está. Cuando demandamos la mano de obra, el trabajador viene. El problema es que no se quiere registrar porque pierde el cobro de alguno de estos planes. Ha habido en los últimos años intentos de revertir esto, tratando de convencer a ese trabajador que no va a perder el plan. Y no se ha logrado. Sobre todo últimamente con lo de la tarjeta alimentaria. Y tengamos presente que en el mes de julio se calcula que un trabajador que recibía de una familia tipo, de un hombre, una mujer y 2 hijos menores de 14 años, podían recibir hasta 276.000 pesos de asistencia social. Indudablemente que el Estado se ha transformado en un empleador contra el cual no se puede competir, digamos, ¿no es cierto? En muchos casos, ¿no? Claro, ese hombre se quiere registrar y al no registrarse le genera al productor un problema muy grave. O sea, que tomarlo informalmente o arriesgarse a perder su producción. Claro, el tema ahí es, evidentemente hay que hacer una coordinación de trabajo con el gobierno nacional, o sea, a través de proyectos que sabemos que existen, pero hay una cuestión que provoca esto, ¿no? Que ese posible trabajador haga esas comparaciones y sienta que está en desventaja. Y digo esto digo que sienta porque salvo excepciones, como usted lo acaba de decir, en meses donde tal vez se recibe un poco más de asistencia por parte del Estado, en general no se puede comparar lo que recibe alguien a través de una AUH, por ejemplo, con lo que puede llegar a ganar trabajando. Digo, por ahí también hay incluso una confusión en la comunicación, me parece, ¿no? Sí, el tema de comunicación ha sido uno de los temas más débiles que ha tenido toda esta política, pero como se han mantenido durante tanto tiempo, tantos años, personalmente, y es feo la autorreferencia, ¿no es cierto?, es incómoda, pero lo he vivido de cerca en los últimos 30 años, paritando 4 convenios colectivos de trabajo. Hemos acercado siempre a las autoridades nacionales, muchas veces a través de las autoridades provinciales, esta inquietud, en el sentido de decir, bueno, llevémosle tranquilidad, hemos hasta resignado quizá algunos principios en esto, ¿no? Es decir, llevémosle tranquilidad a esa persona que cobra planes sociales, que va a seguir cobrándolo,
pero que se preste la mano de obra laboral, se acceda a inscribirse, se le pueda dar de alta y que a su vez eso va a redundar en un trabajador registrado, con obra social, con cuota sindical, no sé, con los servicios que le pueda brindar el sindicato, con una aseguradora de riesgo del trabajo. Y yo creo que eso es incomparable a una asistencia circunstancial y que siempre está en discusión y que hoy puede estar y mañana no puede estar. Así que hemos tratado de buscarle la manera de convencer a las autoridades. Hasta hace muy poco tiempo las mismas autoridades nos negaban que se perdiera alguno de los beneficios que dan estos planes sociales, hasta que, bueno, tuvieron que reconocer, sí, que hay un descalce entre, digamos, el momento que se le da de alta al trabajador, vuelve a retomar después su condición de ser asistido, y en esos meses dejó de cobrar, por ejemplo, la tarjeta alimentaria. Claro. Eso ha tendido ahora a través de una resolución a resolverse. Hasta ahora no tenemos una novedad al respecto, que eso así sea, pero aquí estamos hablando de seguir manteniendo un alto déficit fiscal nacional para este tipo de planes sociales, que a su vez redundan en otras implicancias y tiene otras consecuencias para la economía, y a su vez mantener la mano de obra. Es un conflicto que hay que resolver, es un dilema que hay que resolverlo, porque así no podemos continuarlo. De a poco va a ir desapareciendo no solamente todo lo vinculado al sector rural, porque la tecnificación no alcanza para decir se sustituye una cosa por la otra. La mano de obra rural en todo el mundo es una política de Estado que desde el punto de vista del arraigo es crucial y determinante. Claro. Aquí se van perdiendo las generaciones, se va perdiendo el oficio, y bueno, todos los años tenemos que salir a buscar esa gente, buscarle también una capacitación, generarle una competencia que lo haga viable para que pueda insertarse en el mercado que él estime conveniente, no tanto en la producción, en la elaboración, en la comercialización. Pero ahora estamos hablando de la parte rural, ¿no? Donde se requiere para las tareas culturales, digamos, que tiene que hacerse todos los años. Mauro, usted dice que tiene una vasta experiencia de años, ¿no?, en esto, y obviamente percibió todos los cambios que se fueron dando a lo largo de los años. Incluso usted citaba hasta fechas o años en donde fue cambiando esta situación. Digo, si tiene que hacer esa comparación de antes de la década del 90, que fue incluso mayor el incremento de la asistencia por parte del Estado, era más fácil conseguir entonces de pronto mano de obra rural. ¿Y qué fenómeno se daba en el caso de los trabajadores rurales, los golondrina? Digo, pues también ellos se movilizan de una provincia a otra en busca de trabajo. Digo, ellos también de pronto están beneficiados por algún tipo de programa social y de todas maneras van de una provincia a otra para trabajar. Sí. El trabajador golondrina era una figura muy estimada, esperaba todos los años que llegara, porque hacía un recorrido de norte a sur, sí, justo por digamos, el costado por el oeste del país, y venía atendiendo el trabajo en distintas economías regionales, ¿no es cierto? Pasando por Mendoza y quizá llegando hasta Río Negro, etcétera, para otras actividades. Era un trabajo que estaba cubierto para el sector vitivinícola, vamos a hablar. Claro. Estaba cubierto, sobre todo por las personas oriundas de Tucumán, de Jujuy, de Santiago del Estero, Catamarca, de Salta. Bueno, pero también esas provincias, después adhiriendo a los planes nacionales o adhiriendo a los planes provinciales que se generaban, o municipales, bueno, y además con algunas restricciones que se ponían a la circulación de las personas. Sí. Ustedes recordarán los la época de la pandemia, ¿no es cierto? Sí. Etcétera, problemas que hubo sanitarios en algún momento, en donde, bueno, desde Mendoza debíamos enviar la movilidad para traer ese trabajador, cumpliendo determinadas normas sanitarias, etcétera. Bueno, también se fue escaseando desde ese punto de vista, y fueron quedando los que auténticamente siempre se han dedicado a este tipo de trabajo, ¿no? Claro. Y se fueron algunos quedando en sus provincias, y aquí fueron sustituidos medianamente por la mano de obra local, hasta que la mano de obra local empezó a retirarse, como te decía recién, y esto ya tiene que ver con las problemáticas que tiene el propio campo argentino, digamos, el mendocino, en donde carece de infraestructura básica, te diría, casi los mismos problemas de hace 30 años, ¿no? Claro. Excepto conectividad, cuando hace 30 años no hablábamos de esto, hoy hablamos de lo mismo, caminos rurales, infraestructura, digamos, energética,
sea que estamos Bueno, igual. todo eso hace que la gente se retire del campo hacia la ciudad. Bueno, como te decía recién, ese éxodo va impactando también en la disponibilidad de mano de obra. O sea que hay distintos factores que determinan de pronto justamente la falta de esos trabajadores. Usted lo acaba de decir, la infraestructura no ha mejorado en estas últimas décadas a pesar de cómo ha avanzado incluso o cómo se habla del sector vitivinícola, del turismo vitivinícola. Digamos que las mejoras todavía vienen a cuentagotas en comparación. Sí, hay zonas con distintas realidades, pero todas tienen algún tipo de carencia. Nosotros acá en la zona este, indudablemente que estamos más cerca de algunas problemáticas y podemos ver cómo, por ejemplo, hoy por hoy, la desaparición de tantos viñedos que han provocado las distintas variables que se han presentado para ello, falta de rentabilidad, sequía, etcétera, ¿no? Ha ido generando peores condiciones todavía, ha sido sustituido por proyectos inmobiliarios o proyectos de otro tipo de economías. Pero la gente que venía ya en ese éxodo rural, yo revisaba el otro día un trabajo que se le entregó al entonces ministro de Economía, Rodolfo Gabriel, si mal no recuerdo, era un boletín que entregamos a nuestros asociados con la información positiva, laboral, comercial. Ahí se hablaba de la necesidad de llevar esa comodidad para que las familias rurales estuvieran en el lugar de trabajo y pudieran generarse una calidad de vida mejor. Esas mismas condiciones de aquel entonces estamos solicitando ahora. Claro, no incluso hemos llegado a la paradoja de tener computador y no tener conectividad. Claro. Ahí está, se muestra claramente que hemos tenido y tenemos y vamos a tener, si esto no se revierte culturalmente también, porque la juventud al no querer estar en la finca, al no querer pasar quizás por las vicisitudes de sus padres, de su se va a la ciudad. Se dedican a otra cosa o no se dedican a nada, o se dedican a tener un plan. Fíjate vos que hoy para poder, el problema que tenés es que la jornada con la gente que vos podés, digamos, contratar, son jornadas muy reducidas, porque la gente dice, yo trabajo, quiero ganar tanto por día, ponele 10.000 pesos por día quiero ganar, y eso es un precio que por ahí el productor no puede pagar, porque no está dentro de sus posibilidades de costo. Ahora, suponiendo que pueda pagar un poco menos y lo logre, el trabajador hace un poquito, 3, 4 horas, se va a su casa, no vuelve hasta el otro día, si es que vuelve. Entonces, también es muy errática esa disponibilidad de mano de obra que tenemos, siempre hablando de la eventual, de la temporal. Tal cual. Mauro, vamos a ir a una pausa, enseguida vamos a regresar porque vamos a seguir hablando de esto. Usted, en todo lo que nos ha ido respondiendo, ha tirado títulos importantes que nos parece interesante volver a plantearlos porque hay temas que evidentemente tienen que ver con una deuda que hay de la provincia de Mendoza al sector productivo vitivinícola en este caso. Pero eso lo vamos a resolver en un ratito porque nos tenemos que ir a un corte. Estamos con Mauro Sosa, director ejecutivo del Centro de Bodegueros y Viñateros del Este. Vamos a un corte, ya regresamos, estamos en Chat Político. Seguimos en Chat Político, estamos con Mauro Sosa, que es director ejecutivo del Centro de Bodegueros y Viñateros del Este, hablando de la situación en cuanto a la mano de obra en ese sector, pero también nos vamos a ir por otros temas que nos parecen interesantes. Mauro, usted hacía referencia un poco a la infraestructura, ¿no? Que todavía hay cosas por hacer en la provincia de Mendoza, en el sector vitivinícola, en el sector productivo. La pregunta que le hacemos, ustedes, porque usted representa la zona este, ¿siente que el gobierno de la provincia por ahí se maneja o prioriza otros sectores relacionados con el turismo, que tienen que ver con la vitivinicultura, pero más con el turismo también, a la hora de brindar algún tipo de ayuda para que puedan enfrentar, no sé, la posibilidad de agrandar su espacio físico, su superficie, recibir créditos para la producción, para la cosecha? ¿Cuál es la opinión que tienen los productores del Este? Bueno, ahí puede haber tantas opiniones como productores, en general, pero los gobiernos provinciales tienen herramientas limitadas para muchas de estas cosas. Algunas de estas cuestiones están vinculadas a inversiones de carácter nacional, ¿no es cierto? Sí. Y ahí hay que, bueno, evaluar quizás las gestiones y lo que se pudo hacer en cada una de las administraciones políticas que ha tenido la provincia, ¿no? Sí.
Lo que nosotros observamos es que, si no, algunos dirán, bueno, se ha hecho lo que se ha podido, bueno, perfecto, pero en relación al tiempo que estábamos considerando, digo, y de una visión muy parcial, ¿no es cierto?, que es tomar una referencia como para tener un norte de la conversación. Si nosotros en los últimos 30 años no hemos podido, no sé, arreglar por ahí los caminos rurales, que es de alto tránsito, en forma permanente, si no hemos logrado frenar ese éxodo rural que hacíamos referencia, y tenemos gente que en lugar de estar en las zonas rurales está en la ciudad pauperizada, porque no tiene tampoco un trabajo estable, ni una estadía digna, y ni un lugar donde pueda aportar a una convivencia en general, estamos frente a un problema. O sea, si seguimos hablando de los mismos temas, algo está pasando. Entonces, nos pasa a los departamentos con relación a la provincia, quizás lo mismo que la provincia le pasa con respecto a la nación, en donde los que estamos más alejados de los centros y las tomas de decisiones, indudablemente se nota más la postergación en muchos aspectos. Y esto indudablemente se refleja en estos caminos, se refleja en las posibilidades también de logísticas, digamos, ¿no es cierto? Para eso ha habido algunos emprendimientos aquí en el territorio tratando de, bueno, no sé, el PASIT, por ejemplo, o alguna otro tipo de iniciativa que tiendan a darle algún punto central de movilidad a todas las fuerzas económicas de la zona. Ha habido, y el sector privado yo creo que ha hecho un esfuerzo, que ha hecho sus deberes, que ha adherido a todas las políticas también erráticas que han habido a nivel nacional en lo económico, y no ha tenido como una devolución quizá todo lo que se esperaba desde ese punto de vista, ¿no? Y por eso seguimos hablando de los mismos temas, ¿no? Tenemos todavía maestras que viajan a dedo, digamos. Claro. Usted diría, bueno, pero nos tenemos que meter con todo cuando hablamos de esto, y por ahí, bueno, nos olvidamos de algunos otros temas importantes. El tema de irrigación, por ejemplo, para el productor es de vida o muerte. El tema del agua es sencillo, ¿no? Sí. Entonces, a la sequía o a los problemas climáticos o a las necesidades que hay de adecuación, bueno, por momentos no ha habido quizá esa asistencia por parte de los organismos especializados, a pesar de los esfuerzos de administrar el recurso, de impermeabilizar los canales, de tenerlo al productor más comprometido con la situación del riego y que tome sus propias decisiones y se fije sus propias políticas. Pero en definitiva es el Departamento de Irrigación el que termina redondeando la cuestión, digo, ¿no? Me parece que hay que hacer una sumatoria de cosas y ver cada una en su justo término para no ser injusto con nadie, y ver qué es lo que no, hasta cuándo vamos a seguir esto, porque ya estamos hablando de más una generación que no hemos podido, digamos, acceder a lo que se pretendía y a lo que ya preveíamos que se necesitaba. Sin duda. Por eso uno compartir a veces estos archivos que uno tiene, que yo reviso de vez en cuando y cada día más seguido, para decir, bueno, pero esto ya lo vimos. Acá el otro día escuchaba reportaje de gente que llega al gremialismo empresario vitivinícola y dice, la unidad económica, lo del productor no es viable. Pero por supuesto, de chocolate por la noticia, este no es el punto. O sea, ya los diagnósticos, como a todos, ya nos han superado. Tenemos diagnósticos de todo. Lo que no tenemos son políticas de acciones concretas y sobre todo los cómo se van a hacer. Claro, sería, basta de diagnósticos, empezar con los hechos a tratar de solucionar los inconvenientes que siguen siendo los mismos a pesar de los años y los gobiernos. Claro, yo lamentablemente siento que ya estoy hablando de política, ¿no es cierto? Pero no participo partidariamente en ningún partido, pero digo, uno termina hablando de política en el sentido de decir, bueno, pero hace 20 años también decíamos basta de diagnóstico. Mauro, volviendo un poco al tema de laboral y a la fuerza laboral que tienen ustedes, que son esos trabajadores que usted bien remarcaba, hay trabajadores temporales, trabajadores que son como planta permanente, lo vamos a definir así, o parte permanente de las distintas bodegas y los distintos viñedos. Ustedes como productores, a partir de una realidad que es económica y que atraviesa todo el país y que por ahí afecta a algunos sectores más que otros, ¿han tenido que hacer reducción de personal a partir de las crisis que ha vivido la Argentina y que también han afectado a su sector? Desde ya ha habido una necesidad de ajustar en donde se pueda, y justamente acuérdense que la mano de obra representa casi el 60-65, si no el 70% del costo de producción. Es una actividad de mano de obra intensiva, razón por la cual depende mucho de ese trabajo para poder evolucionar.
Pero cuando no se pueden pagar los salarios o cuando la persona no se quiere registrar y eso significa un riesgo enorme para el productor de todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del riesgo laboral, desde el punto de vista impositivo, etcétera. Indudablemente el productor empieza incluso a acceder a hacer algunas propias tareas cuando es el productor ese que vive en la finca o que vive de la finca. No estoy hablando de los profesionales o de otros o personas que vienen de otras actividades y que tienen la finca como una inversión de diversificación de sus capitales. Estoy hablando de la gente que de pronto empieza a asumir tareas propias que antes las tenía que hacer un trabajador. Las hacía un trabajador, un contratista de viña, que todavía sigue siendo una figura importante en lo que es el trabajo de una finca, ¿no? Así que sí, indudablemente que el tema de la reducción ha estado y va a seguir estando porque no se sustituye, como decía recién yo, necesariamente un trabajador por una máquina. Claro. No es así. Por un montón de razones, digamos, tanto técnicas, porque no cualquier viñedo puede ser sometido a lo que es una cosecha mecánica, por ejemplo, o a poda dura, y porque el aporte que hace el ser humano indudablemente a ese trabajo manual, y muy femenino también, porque se privilegia mucho la mano de obra femenina en esto, en lo que es poda, atadura, etc. Pero también se nota que se han retirado, digamos, de ese trabajo. Y bueno, ¿por qué? Por esto que estábamos hablando, porque están asistidos, porque de alguna manera el Estado los contiene con una suma al mes que equipara o supera la que le pueda brindar un productor dentro de sus posibilidades de salarios, ¿no? No obstante eso, cuando vemos los números de lo que logra un cosechador este año, por ejemplo, no sé, para darte un número, un tacho que se pagó promedio 200 pesos, por decir algo, 220, 250, vos lo multiplicás por 60 tachos al día mínimo, y te da un jornal diario muy importante. Digo, que en otras actividades cuesta obtener. Es un trabajo limitado en el tiempo, un trabajo duro, pero estoy hablando de 60 tachos. Hay trabajadores que hacen 80, 100, 110 tachos. Claro, es el promedio. Por último, Mauro, quería preguntar por ahí cómo es la negociación con los gremios, ¿no? En esto de tratar de encontrar siempre una coincidencia. En el caso de ustedes, ¿es fácil llegar a esa coincidencia o a veces es complicado? Y siempre es complicado cuando hay intereses tan encontrados, pero acá los intereses quedan un poco debilitados frente a la única realidad que tenemos, que es que estamos en un mar picado, en este país tan imprevisible, con tanta incertidumbre de las cosas que puedan ocurrir y las limitaciones que tienen un mercado que está en caída. Acordate que nosotros hemos pasado de 35 litros per cápita en el 2000, o para decirlo trágicamente, de 90 litros per cápita en la década del 80 a 18 litros per cápita hoy. Eso significa menos viñedos, significa menos personal, significa también para muchos de los productores que están quedándose menos posibilidades de rentabilidad, y eso se traduce en disponibilidad de trabajo o en las posibilidades salariales, porque hay un producto que soporta o no dichos aumentos. Así que con el sindicato, con FOEVA, con la federación con que negociamos 3 convenios colectivos, y con el sindicato de contratistas de viñas y frutales, que es la otra parte, digamos, también, bueno, todos los años es difícil llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Ellos tienen sus intereses, nosotros tratamos acordate que es tan diverso todo esto, que hay fincas muy pequeñas y empresas muy grandes, digamos. Que las realidades son totalmente distintas unas a otras, eso está claro. Pero los dos necesitan un trabajador para estos trabajos culturales o para cosechar, y ese trabajador puede ser el mismo. Que necesita una empresa internacional como la que necesita un trabajador que vive acá en un distrito del departamento de Rivadavia, digamos, ¿no? Entonces, la posibilidad salarial que ofrece una empresa y la otra son muy diversas, y eso hay que equilibrarlo dentro de una paritaria. Bueno, entonces no es fácil, y yo diría que es imposible, pero bueno, se va buscando la manera de sobrellevar. Nunca alcanza, nosotros lo sabemos, como también ellos saben que para el productor más pequeño o el mediano, todas las obligaciones que tiene hace que ese costo no le sea posible enfrentar salarios quizás más adecuados a la realidad. Sin duda. Mauro, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Ha sido un placer poder hablar con usted y seguramente volveremos a tener un contacto para seguir compartiendo justamente algún análisis, ¿no?, de lo que sucede en el sector. Será hasta cualquier momento. Gracias a ustedes.
Un abrazo. Un abrazo. Así pasaba Mauro Sosa, director ejecutivo del Centro de Bodegueros y Viñateros del Este, bueno, hablando con nosotros de la mano de obra del sector vitivinícola, pero también haciendo un balance, ¿no?, de lo que sucede o lo que viene sucediendo en los últimos años. Fue realmente muy interesante la charla. Les decimos a ustedes que se queden con nosotros porque, por supuesto, se vienen más invitados, una invitada específicamente para hablar de adultos, de personas adultas, cómo es el trato, qué se viene haciendo, cómo se viene trabajando, algunas señales que hay que tener presentes. De eso vamos a estar hablando en un ratito nada más, así que quédense aquí que estamos en el 30 de la TDA. Esto es Chat Político, ya regresamos. Bueno, acá estamos de vuelta, seguimos en Chat Político, estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Recuerden que en www.unidiversidad.com.ar pueden volver a ver el programa. También estamos en YouTube como Unidiversidad, donde pueden volver a ver Chat Político. En los últimos días hay una noticia que fue como un disparador para volver a hablar del tema del maltrato a las personas mayores. Vamos a decir que es nuestra amiga, Belén Álvarez Vargas, porque cada vez que tenemos alguna duda le podemos consultar y nos parece que es muy interesante. Es a quien tenemos de invitada porque es directora del Centro de Estudios de Vejeces y Envejecimiento Poblacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y nos parece que es la persona que de pronto nos puede sacar dudas y volver a hablar sobre el mismo tema, ¿no? Que es sumamente interesante. ¿Cómo estás, Hola. Belén? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá nuevamente. Bueno, insistimos con el tema porque nos parece que se merece que nos ocupemos, ¿no? Porque, bueno, uno va conociendo cifras, lo hablábamos fuera de aire recién, con Belén, que volvemos a hablar de maltrato, porque van surgiendo algunos informes que son realmente muy interesantes. La Organización de Naciones Unidas, junto también a la Organización Mundial de la Salud, vienen haciendo un trabajo de investigación donde, bueno, obviamente hablan a partir de los años cómo se han empezado a tener registros por ahí, a tener los datos que son importantes para empezar a encarar políticas públicas, ¿no? Que más allá de estos organismos que son internacionales, instan a los gobiernos de los países a que empiecen a trabajar en esos temas. Exactamente, sí. Es como que ponen un poco el tema en la agenda pública para que en este caso también pasen a ser parte de la agenda política, ¿no? Sí. Y por ahí generar a partir de ahí políticas públicas reales, ¿no? Que puedan un poco combatir estas situaciones de maltrato que sabemos en nuestra cotidianidad que suceden, pero lamentablemente no ocupan hoy las agendas políticas. El otro día veía una nota que hablaba de cómo, qué sucede con las personas que ya son adultas, mayores, que están en edad de jubilarse o que ya se han retirado. ¿Qué sucede en distintas partes de Latinoamérica? Y yo pensaba, digo, el que vive, incluso uno ve películas o series de Estados Unidos donde dicen, bueno, los que se jubilan se van incluso específicamente a un lugar geográfico de Estados Unidos porque entienden que Florida es el lugar para las personas que se jubilan o que se retiran. ¿Qué pasa en la Argentina, no? Porque los que se retiran con la realidad económica que tenemos no se retiran 100%. Digo, ¿cuántas historias hay de gente que sigue trabajando porque no le alcanza el dinero o que esa misma realidad económica hace que esa persona mayor cuide a nuestros hijos y tampoco se termina de retirar ni de descansar, que sería esa la mejor etapa, ¿no? Sí, absolutamente. De alguna manera el retiro laboral está pensado como el descanso de una persona después de haber trabajado durante muchísimos años. Así es como la concepción original que tiene, digamos, el retiro laboral. La realidad es que se dan como en dos planos. ¿Qué sucede? Por un lado, la realidad socioeconómica que exige que una persona, después de jubilarse, tenga que seguir activo laboralmente porque necesita compensar sus ingresos económicos, ¿sí? Sí. Por otro lado, también ¿qué sucede? Muchas personas ya en edad de jubilarse, 60, 65 años, se encuentra absolutamente activa y no quiere saber nada con retirarse laboralmente, entonces en algunos casos puede continuar con esa actividad laboral. Por ahí ya no tiene que ver con una realidad sentida de complementar esos ingresos económicos, sino con un deseo más de continuar en su vida laboral, lo cual eso sucede y sucede mucho. Y por otro lado también hay una cuestión de las responsabilidades familiares que se traducen muchas veces en
en términos de obligación de los Exacto. abuelos y de las abuelas de continuar con las tareas de cuidado, ¿sí? La vida activa nos lleva por ahí a las personas más jóvenes a tener que apoyarnos en nuestros padres, en nuestras madres, para que hagan tareas domésticas o tareas de cuidado. Y se traducen en términos de obligación, ¿no? Sí. Sos el abuelo, los tenés que cuidar, sos el abuelo, en muchos menos casos, los tenés que cuidar, los tenés que llevar o traer de la escuela y demás. Bueno, eso no es una obligación, ¿no? Me parece, y quiero detenerme ahí, Belén, porque me parece que está bueno traerlo acá al estudio al tema. ¿Por qué? Porque uno conoce también historias de abuelos que tal vez no quieren cuidar porque no sienten que es mucha responsabilidad, pero no se atreven a decir no. Y me parece que es ahí un camino que tenemos que hacer nosotros como hijos, que por ahí demandamos esa atención de esos abuelos para sus nietos, de entender que tal vez no quieren, no pueden o simplemente no tienen que hacerlo. Sí, ahí también lo que sucede es que, por un lado, bueno, les resulta difícil muchas veces a nuestros padres, a nuestras madres, negarnos, digamos, Claro. decirnos que no, porque saben que nos quieren ayudar y demás. Pero también pasa, y pasa mucho, que son los lazos afectivos más fuertes Exacto. también. Entonces es el miedo, el temor a debilitar ese lazo, a no quiero que se enojen, no quiero que después ya no poder ver tanto a mis nietos, no quiero que se ofendan. Bueno, entonces entienden que es un poco la manera de mantener ese vínculo de afecto con sus hijos y en transición con sus nietos. Pero bueno, es un aprendizaje cultural que tenemos que tener también las personas más jóvenes, de entender que nuestras madres y nuestros padres más grandes no tienen por qué cuidar a los niños, ¿sí? Que puede ser como una cuestión de ocio, de recreación, Claro. más del divertimento de alguna manera, Sí. pero no la obligación, no la rutina de tantos días los tengo que cuidar, los tienen que llevar y retirar de la escuela, bueno, llevarlos incluso a turnos. Encontramos que empiezan a tener una vida de responsabilidades casi de madres o de padres. Exactamente. Lo quería traer un poco porque me parece que es importante, porque esa nota hablaba de eso, de que en Argentina particularmente, y esto hacía un análisis a nivel regional, de que en Argentina particularmente había muchos abuelos. El análisis decía, están como en una especie de muy activos porque se dedican al cuidado de sus nietos, pero tal vez es más que por necesidad que por placer, digo, porque a veces hay que ser conscientes de que es una etapa en la cual pueden estar agotados, hay cuestiones de salud de por medio, o incluso volvemos a lo mismo, de esa responsabilidad de tener al cuidado de niños que por ahí son muy chiquitos y ellos, Claro que como sí. personas adultas, no se sienten capacitados para esa demanda, ¿no? Exactamente, porque incluso los mismos niños de ahora tienen actividades y tienen gustos y demás que no son iguales a los que quizás tuvieron sus hijos o sus hijas. Exactamente. ¿Sí? Y también cuando una actividad se vuelve una obligación, también en ese momento se le resta mucho el disfrute a esa actividad. Deja de ser placentera. Exactamente. Exactamente. Bueno, hablando de los informes que se dan en este caso específicamente en nuestro país, estaba mirando el programa Proteger, que es un programa que se da a nivel nacional, hablaba de la cantidad de pedidos de ayuda de personas mayores que estaban en situaciones de violencia en la Argentina y los registros que tenían en el año 2021, que hablaba de más de 1.400 pedidos de ayuda y que en ese caso hablaba por género, cómo era el tema de esa violencia que se impartía a esas personas mayores. El dato es del 65% de los victimarios fueron de género masculino a esas personas mayores y 5 de cada 10 había sufrido maltrato por parte de los hijos, porque también uno entiende que la violencia por ahí viene de otro lado y a veces es muy interna. Bueno, lo hemos hablado ya, Belén, a esto, sí. ¿no? Los datos a nivel mundial, a nivel regional, en Argentina y en Mendoza nos muestran la misma lógica. La mayoría de las personas mayores que sufren maltrato son mujeres. En la mayoría de los casos, quienes son los principales agresores son los hijos y las hijas, o un vínculo directo que puede ser generalmente mayoritariamente mayores, es lo que dice este dato, ¿no? Esa violencia le ejerce un hombre más sobre los abuelos en general, o las personas mayores. Sí. ¿Por qué? Porque mantiene una misma lógica donde se cruzan ya no solamente el viejismo,
o edadismo, esta discriminación por edad, sino que el sistema patriarcal también tiene mucho que ver en esto, ¿no? Esto de que casi el 80% de los registros sean de mujeres, bueno, dice mucho, no puede ser una cuestión casual. Por otro lado, también, ¿qué sucede? Son datos en los cuales se infiere en muchos casos, no digo específicamente en este, pero en la mayoría de los sondeos en los cuales se mide las situaciones de maltrato, lo que hace es inferirse, ¿sí? Y cuando uno infiere, también está dejando mucho afuera. ¿Pero por qué se infiere? Porque sabemos de que hay mucha gente que atraviesa situaciones de violencia y que no lo denuncia. Claro. En relación a lo que hablábamos anteriormente, porque son los hijos quienes ejercen esa violencia. Y siempre está el temor, en el fondo, de perder ese vínculo de afecto. Por más de que esa persona mayor, esa mujer mayor o ese hombre mayor también esté siendo víctima de violencia. Belén, vamos a ir a una pausa, pero vamos a seguir hablando de este tema porque también está la violencia institucional que por ahí uno no le interpreta como tal en el caso de esa violencia que se ejerce sobre personas mayores. Les comento a ustedes que estamos con Belén Álvarez Vargas, que es directora del Centro de Estudios de Vejeces y Envejecimiento Poblacional, pero no todos son malas noticias porque vienen trabajando, digo, los gobiernos para mejorar la situación, queda mucho por hacer y también de eso vamos a estar hablando en el próximo bloque. Estamos en Chat Político, ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta aquí en el 30 de la TDA, estamos haciendo Chat Político con Belén Álvarez Vargas, que es directora del Centro de Estudios de Vejeces y Envejecimiento Poblacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Belén, sabemos que está la violencia física, la emocional, la económica, hemos hablado de estos distintos tipos de violencia, pero también está la institucional. Y queríamos hacer referencia a un caso que se conoció hace algunos días. Vamos a repasar el título que graficaban algunos medios en relación a un caso particular que era la llegada de una mujer de 86 años que fue a una clínica, iba digamos, en una situación de urgencia porque estaba trasladada, había sido trasladada en una ambulancia. Le dicen que no hay camas, estaba grave. Y que no había camas para dejarla internada. Le dicen a los médicos de esa ambulancia, de ese servicio médico, que esperen a ver si conseguían una cama, es la información que hay, y mientras los médicos deciden buscar otras alternativas, ahí la mujer muere. Eso se entiende que es violencia institucional, ¿no? Por supuesto. Estamos incluso hablando ya de un caso que incurre en un delito penal, digamos, ¿no? Porque la violencia institucional de una situación de abandono, de no atención de la salud en la puerta de la clínica, ya estamos en una situación de abandono que termina de la peor manera porque esta mujer aparentemente fallece, ¿no? Entonces, bueno, ya es un caso extremo ya de violencia institucional, pero que nos sirve también, lamentablemente y tristemente, de ejemplo de otras situaciones que suceden, ¿no? Que de personas que empiezan de alguna manera a deambular por distintos centros médicos esperando o pidiendo la atención médica. Bueno, eso es una realidad, por eso queríamos apuntar a eso, porque en definitiva cuando se habla de personas adultas, no hace falta ir muy lejos. Digo, uno tiene una persona adulta en el entorno y le preguntás si ha ido al médico, si tiene que hacerse un chequeo o algún estudio, te habla de una espera eterna. Muchos que en el camino lamentablemente se agrava su condición de salud. Exacto. Porque la cobertura para las personas adultas a veces no es la óptica. Digo, digan lo que digan, ¿no? Y hagan la propaganda que hagan, porque uno ve propaganda, por ejemplo, de la obra social de los jubilados y pensionados que dicen, bueno, llegamos a todos los rincones, a todos. Sí, pero hay un montón, uno sabe de casos de gente que no recibe la atención en tiempo y forma. ¿Qué se puede hacer en esos casos, Belén? Porque da la sensación que son rehenes de un sistema que no avanza, sí, no mejora. Digamos que en principio yo creo que es absolutamente legítimo que todos y todas nos preguntemos si esa persona de 86 años, si hubiese tenido menos edad, si hubiese sido joven, si hubiese sido tratada de la misma manera, ¿sí? Quienes trabajamos con personas mayores sabemos que
Quizás también hay una cuestión cultural, una cuestión, digamos, también de cultura organizacional de las clínicas, de los sanatorios, que tienen ciertos comportamientos con las personas mayores. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece que es importante que entendamos, todos los ciudadanos que hacemos aportes y que vivimos en el territorio argentino, que el sistema de salud tiene 3 subsistemas. ¿Sí? Y no me quiero ir demasiado lejos, pero me parece que es importante aclararlo, que tiene que ver con el sistema público, subsistema público, que son los hospitales públicos y los centros de salud. Por otro lado, las obras sociales que hacen convenios con clínicas y sanatorios. Y por otro lado, el subsistema privado, que son las prepagas. Entonces, si tenemos a una persona que tiene 86 años, que está en una situación de riesgo, que el sistema médico... Y en el sistema médico, ¿quién digo? Las personas que están atendiendo a esa persona, ¿no? Tienen una persona mayor, entonces tienen que entender que puede estar en una situación de fragilidad, más allá de la urgencia que tenga médica, en una situación de fragilidad dada por su edad. Claro. Si llegamos a una clínica y esa clínica no nos atiende, tenemos que entender que hay un montón de factores de salud que también podemos recurrir a ellos. Son opciones, ¿Qué pasa digamos, en ese sistema de salud que no puede comunicarse y hacer una derivación más efectiva, ¿no? Entonces está faltando, digamos, una falla general del sistema de salud, de todo el sistema de salud, que lo que vemos es que tiene hacia adentro una fragmentación muy grande, porque esos 3 subsistemas no pueden articular de una manera efectiva, que la manera efectiva es salvar una vida. ¿Sí? O sea, ¿por qué una persona tiene que estar 1 hora en una ambulancia esperando que se encuentre cama? ¿Sí? Claro. Cuando estaba en el centro de Mendoza, aparentemente, esta mujer, ¿no? Sí, y entonces, además en una situación de emergencia, que digo, demandaba atención inmediata. ¿Qué pasa ahí en la comunicación de los distintos efectores públicos que no pueden hacer una derivación o una nueva derivación? Entonces, hubo una derivación inicial que estuvo mal, ¿no? Digo, voy a hablar en términos potenciales, ¿no? Sí. Que llegó a una clínica que no la podía atender, ¿sí? ¿Qué pasó en ese servicio médico que no pudo comprender o no vio, no sé qué sucedió, de que esa persona estaba en una situación de emergencia y que encima tenía 86 años, que no va a poder esperar tanto tiempo? Las ¿sí? prioridades, ¿cómo son las prioridades? Exactamente. En esos casos? ¿Y qué pasa? Que no se le puede hacer una nueva derivación. Digamos, es como que son los ejemplos, los tristes ejemplos que nos muestran que todo el sistema de salud no funciona y lleva a la pérdida de vidas, digamos, ¿no? Está claro que esto nos deja, lamentablemente, este balance que es absolutamente negativo y en el cual hay que trabajar, que es mejorar la atención y priorizar. Bueno, vos dijiste algo que es muy particular y es que hay una cuestión cultural que a los adultos los ignoramos, los invisibilizamos, no los tratamos. Digo, hay que hacer un camino que me parece que es un proceso que sí o sí tenemos que asumir, ¿no? En Argentina. Sí. Absolutamente, hay que hacer, necesitamos de manera urgente hacer una transformación cultural en cuanto es al trato a las personas mayores, porque también es una realidad, y lo hemos hablado en otras ocasiones, cada vez son más las personas mayores y cada vez las personas vamos a vivir más tiempo. Entonces, de alguna manera si continuamos en este camino de malos tratos, digamos, de violencia y de que le puede costar la vida a una persona, cada vez va a ser más las personas que son violentadas, ¿no? Exactamente. Porque también lo que sucede es que en estos centros médicos cada vez tienen más demanda de personas mayores. Entonces, si la comunidad en general, pero digamos, estos efectores públicos y de salud no se ayornan a los buenos tratos, a considerar las particularidades, esta atención centrada en la persona, que tanto se habla en los sistemas, en los centros médicos, en el sistema de salud y demás, si realmente no se incorpora, teniendo en cuenta las particularidades que pueden tener las personas mayores, que tienen las personas mayores, bueno, estos ejemplos lamentablemente, como el que estamos hablando, estos casos pueden seguir multiplicándose. Tal cual. Bueno, y ahí voy a hacer referencia cortito porque estamos contrarreloj a lo que hoy sucede con el tema de los créditos que está dando ANSES, que fue una línea de créditos que se lanzó últimamente. ¿Qué te dicen? Que es una traba, la primera traba que encuentran esas personas, sobre todo porque son beneficiarios de ANSES, pero está destinado, muchos de los jubilados y pensionados quieren acceder a esa línea de crédito. Y la primera traba que encuentran es la tecnológica, porque el turno lo tenés que sacar. Primero te tenés que habilitar tu usuario de ANSES, que no todos lo tienen. Ingresar con ese usuario, estar pendiente porque hay una ventana de tiempo en la cual podés ingresar, si no es imposible. Y digo,
muchas de esas personas mayores no tienen ese conocimiento tecnológico necesario para poder acceder. Y esa es la traba número 1, lo cual le impide a esa persona poder acceder a ese beneficio. Sí, no, eso es algo que es como bastante básico ya, digamos, las entidades públicas, y las entidades públicas y no públicas, digamos, los bancos, las entidades crediticias, financieras y demás, no puede ser que unifiquen las ventanillas de atención, por ejemplo. Sí. No todas las personas somos iguales, es como que uno no puede creer que a esta altura tenga que estar haciendo esta aclaración. Tal cual. Y no solamente es para las personas mayores, hay un montón de gente, particularidades que hacen que una persona quizás no pueda acceder de manera virtual a un organismo público, privado o lo que sea. Entonces lo que es quizás más sencilla la cosa, bueno, plantear sistemas que sean híbridos, mixtos, que se complementen para que realmente todos y todas puedan acceder. Si no es como... Pero si nos pasa a nosotros, digo, Belén, cuando queremos por ahí que nos atienda no un chatbot como nos pasa con un teléfono o una especie de mensaje automático, sino queremos esa atención personalizada, imagínate a alguien que es mayor y que por ahí necesita otro tipo de atención. Y quiero cerrar con esto porque hemos hecho mucha reseña de cosas que pasan y que lamentablemente no son positivas, pero sí pasan cosas interesantes porque, por ejemplo, veía que en Mendoza se está capacitando a gente del comercio para mejorar la atención para las personas mayores. Digo, y eso también es un avance mínimo, pero hay. Sí, todo suma en este camino de esta reconversión cultural de alguna manera, ¿no? Y está bueno que en los comercios, en los bancos, en los organismos públicos y en los centros médicos también se capacite en buenos tratos hacia las personas mayores, que fundamentalmente creo que tiene que ver con comprender esto que decía anteriormente, de que no todas las personas somos iguales, que tenemos particularidades, que las personas mayores tienen particularidades, y en ese sentido como volvernos un poco más humanos, digamos, más empáticos, esta palabra que está como tan sobre la mesa últimamente, con el otro, con la otra, ¿no? Que no todo sea tan a contrarreloj, ¿no? Porque están como todo el tiempo apurados, ¿no? Esa también ansiedad hay una cuestión no nos deshumanice. Exactamente. Que tampoco yo creo que tiene que ver con los empleados y con las empleadas, sino que muchas veces están sujetos a tiempos, a protocolos de atención y que se sienten un poco entrampados, ¿no? Entonces, bueno, también me parece que culturalmente los organismos tienen que volverse un poquito más flexibles en ese sentido. Y para eso está el Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento Poblacional. Se lo vamos a decir a la gente, que pueden recibir asesoramiento ahí en este centro que vos dirigís y que nos parece que es un gran aporte para la sociedad mendocina. Es una manera de empezar a caminar. Absolutamente, ¿no? Sí. Bueno, repasemos dónde los encuentran, si hay algún teléfono o alguna vía por la cual pueden establecer contacto con el centro para que lo tengan presente. Bien, nosotros, bueno, tenemos nuestra base en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, y por otro lado, sí, bueno, por redes sociales, nuestra sigla es CEBEP, con C, por Centro de Estudios, y ahí, bueno, nos pueden encontrar, nos pueden comunicar, se pueden comunicar con nosotros y demás. Bueno, ya saben entonces, CEBEP, Centro de Estudios de Vejeces y Envejecimiento Poblacional. Hablábamos con Belén Álvarez Vargas, la directora de ese centro. Nuevamente muchas gracias, miles de gracias, Belén, porque sos muy accesible y porque nos interesa seguir hablando de estos temas. Será hasta cualquier momento. Un gusto. Bueno, así pasa una nueva edición de Chat Político. Nos despedimos. Hasta la próxima. Será entonces, quédense con nosotros aquí en Señal. Un placer haber compartido una nueva jornada de Chat Político. Será hasta la próxima.